Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 24 de octubre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema que se tocó ayer y posteriormente hablamos del tema a desarrollar para el día de hoy. ¿Listo? El día de hoy empezamos ya pues a explicar los últimos 4 pasos de la gestión documental. ¿Listo? Entonces empezamos con el tema del día de ayer. Ayer vimos 4 temas importantes de la gestión documental, vimos la historia de la gestión documental, hablamos de que pues la gestión documental se remota desde los inicios de la escritura, mm, cuando se empezaron a crear todo tipo de documentos para llevar control de las cosas y de las personas que habían en cada una de las naciones. También hablábamos de que en esa época solo se conocía el poder público, pero ya después de que llegó la revolución industrial, el capitalismo y todas esas cosas, llegaron los comerciantes, llegaron las empresas privadas y todo eso, empezó a verse la diferencia entre el archivo privado, entre, entre lo público y lo privado. Entonces, la nación, los gobernantes, decidieron que ellos solamente se iban a encargar de cuidar los documentos de la parte pública y que la parte privada, pues cada empresario, cada comerciante se iba a encargar de cuidar sus propios documentos. Entonces ahí hablábamos del Archivo General de la Nación, que es la entidad encargada acá en Colombia de cuidar y custodiar todos los documentos del poder público. Esta entidad pues fue creada en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. Se creó gracias al señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que lideró, digamos, todo el proceso de la creación de esta entidad. Ya después él siendo un historiador, pues entonces entró como en una preocupación de que no había nadie específico que se encargara de cuidar todo el patrimonio documental histórico de nuestro país. Entonces fue el que tuvo, digamos, como la idea, la iniciativa de crear esta entidad. De ahí se crea la entidad, perdón, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, y el señor Jorge Palacios Preciado fue el director desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Luego de hablar de la historia de la gestión documental, hablábamos de la definición, que es una serie de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevan a cabo para planificar y organizar todos los documentos que se crean internamente en la empresa, como los que se reciben de fuera, para de esa manera facilitar la utilización, la consulta y la conservación de esos mismos documentos. ¿Listo? También hablábamos de los pasos de la gestión documental, de los 8 pasos de la gestión documental. Hablábamos de los pasos administrativos, que son pasos que son autónomos e independientes, que cada entidad es libre de llevar el proceso interno como más crea conveniente y eficiente para la empresa. Pero los últimos 4 pasos, que son la organización, consulta, conservación y disposición final, son los pasos técnicos que son considerados pasos ya estandarizados por el Archivo General de la Nación para de esa manera facilitar todo el proceso de la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, sí o sí, esos últimos pasos hay que seguir esos estándares para de esa manera llevar mejor el proceso. Luego hablábamos del ciclo vital del documento, hablábamos del archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Les expliqué qué se guardaba en cada uno, cuál era el archivo dentro de la empresa, cómo lo identificaban dentro de la empresa.
Y les expliqué cómo funciona el ciclo vital del documento, que inicia en el archivo de gestión. Cuando este documento ya cumpla con su trámite, pasa al archivo central y de ahí cumple con su ciclo y la mayoría de documentos llegan hasta el archivo central. Casi el 98-99% de los documentos llegan hasta el archivo central y pocos cruzan a guardarse en el archivo histórico, que es cuando se decide guardar un documento para siempre. Listo, entonces la mayoría llega hasta el archivo central, cumplen con su ciclo de vida y ahí pues ya se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento y pues en su mayoría los documentos pues se destruyen. Listo, entonces ahí llega. Entonces, debían haber, para el día de ayer como actividad, debían contestar 3 cuestionarios, las 3 evidencias que se encuentran ahí en el Classroom, que pues tienen preguntas que conllevan pues a todo lo que vimos el día de ayer. Listo, entonces, preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema de ayer o todo estuvo claro. Claro, profe, claro. Ok. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como yo les acabé ya pues de comentar, vamos a empezar a hablar sobre los últimos 4 pasos de la gestión documental, que son los pasos técnicos. Listo, entonces pues ayer vimos esta partecita de los pasos administrativos y los pasos técnicos. Hoy vamos a empezar con el paso de la organización, que recuerden que el paso 6, que es el de consulta, pues está ligado 100% al paso número 5. Entonces, hoy vamos a ver como 2 por 1, ¿sí? Entonces, más o menos. Entonces, vamos a empezar con el proceso de la organización. Entonces, ¿cómo se organiza unos documentos dentro de la empresa? Entonces, yo siempre hago pues el ejercicio de que ustedes se imaginen, cierren los ojos si es necesario, se imaginen que ustedes están en una empresa, en cualquier departamento de la empresa, están sentados en un escritorio, ¿sí? Y llega su jefe o llega la persona encargada y le dice, María, Pedrito, hágame un favor, me organiza esos documentos y le entrega un montón de papeles que debe organizar para archivarlos. Entonces usted le dice, sí señor o sí señora, con gusto. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer, el primer paso que deben hacer para organizar los documentos es inspeccionar los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Revisarlos en 2 aspectos importantes. Primer aspecto, pues que los documentos pertenezcan al lugar donde están, ¿no? No es que ustedes están en el área de recursos humanos y tienen documentos contables. O sea, eso no, ¿sí? Entonces, revisar lo primero, que los documentos pertenezcan a donde ustedes están ubicados. ¿Listo? Segundo aspecto, y más importante sobre todo, es que los documentos se encuentran en buen estado físico, que no van a estar arrugados, manchados, rasgados, sucios, bueno, en fin, todas las cosas que puede tener un documento cuando no se manipula adecuadamente. Si llegase el caso de que tenga alguna de esas características, pues sencillamente ustedes deben dar aviso. Porque si ustedes no dan aviso de que los documentos se encuentran en ese estado, pues cuando se haga todo el proceso de archivo y todo eso y vayan y más adelantico, consulten esos documentos, pues ¿a quién cree que le van a echar la culpa de que los documentos estén así? Pues a la persona que los organizó, que los archivó. Ay, fue fulanito que yo le dije que los organizara y él los volvió así. ¿Por qué? Porque ustedes no avisaron cómo se encontraban los documentos. Listo, entonces siempre estar pendiente en esos aspectos. Segundo paso, luego de revisarlos, bueno, los documentos están bien, están en buen estado, pertenecen al área donde estamos, todo eso. Lo que deben hacer es empezar a clasificarlos, que es organizarlos. ¿Cómo los organizan?
pues están 5 clasificaciones básicas que yo se las nombré ayer, pero hoy volvemos y tocamos el tema, que es el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. 5 tipos de clasificaciones que se pueden mezclar entre ellos, sí, se pueden mezclar entre ellos, pero esas son las básicas. Entonces, clasificarlo. En este punto yo siempre les digo, pregunten cómo lo deben clasificar, cómo deben organizar esos documentos que le entregaron. ¿Por qué? Porque ustedes pueden creer que estos deben organizarse numéricamente. Cuando la persona que le encargó esa labor llega a recogerlos, llega y le dice, ay no María o ay no Pedrito, así no era. Tenía que clasificarlos alfabéticamente. Entonces, ¿qué pasó? Que se perdió el tiempo que ustedes gastaron organizando los documentos numéricamente porque ustedes creyeron que debían ir así. Entonces es muy diferente a lo que uno cree a lo como se hace dentro de la empresa. Entonces siempre preguntar en este paso cómo lo deben hacer. Señor Juan, señora Esther, ¿cómo debo organizar estos documentos? Alfabético, numérico, ¿cómo los clasifico? Entonces ellos le tienen que explicar a ustedes. ¿Listo? Tercer paso, marcar o foliar. Este paso se hace, eh, es un, es marcar las hojas, perdón, es marcar las hojas siempre a mano derecha en la parte superior del documento. Marcar las hojas con lápiz, siempre se hace con lápiz, con un trazo muy suavecito y un número medianamente visible, ni tan grande ni tan pequeñito. Medianamente visible, un número normal, de tamaño normal, diría yo. Y siempre hacerlo con lápiz y trazo suavecito. ¿Por qué con un trazo muy suave y a lápiz? Porque esos números se ven estar borrando y renumerando las hojas. Entonces, para cuando ustedes borren, no quede marcada la hoja. Entonces, por eso deben hacerlo con un trazo muy suave. ¿Listo? Estar siempre pendientes, preguntar si lo hacen o no lo hacen. Todo esto va enfocado a las empresas públicas, recuerden, o empresas privadas que quieran hacer el uso de esta información. Entonces, siempre preguntar si lo hacen o no lo hacen, para que pues no vayan a cometer de pronto un error innecesario, digamos, al momento de ponerse en ustedes a marcar o foliar hojas y después se dan cuenta que no tenían que hacerlo, ¿listo? Entonces, siempre preguntan si lo hacen o no lo deben hacer, ¿listo? Cuarto paso, la distribución, que es de distribuciones, guardar pues los documentos en la carpeta que corresponde. ¿Listo? Y por último, archivar, que es la acción de coger esas carpetas que ya guardé los documentos, dirigirme al archivo y guardarlas en el lugar de donde las saqué, en el lugar que corresponde. ¿Listo? No es que voy entrando al archivo y, ay, aquí vi un huequito, entonces metamos las carpetas ahí. No. Es como en las bibliotecas. Las bibliotecas ustedes sacan un libro y por ende tienen que dejar ese libro donde lo sacaron, no en cualquier lado. No es que no pueden coger un libro de biología y y lo terminamos de utilizar y van y lo meten en los libros de matemáticas. ¿Listo? Entonces es eso. Siempre pues tener pendiente, tener en cuenta más bien todas las características que manejan dentro de la empresa. Si tienen que preguntar, háganlo. ¿Listo? Ignorante el que no pregunte. ¿Listo? Entonces pregunten. Si no sé algo, pregunten. Igualmente la empresa, no todas las empresas lo hacen de la misma manera. Hay que tener en cuenta. Ustedes pueden tener 1 año o 2 años de experiencia en archivo, pero llega una empresa y ustedes tienen que empezar desde cero, porque no todas las empresas lo hacen de la misma manera. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso que a ustedes pues cuando llegan, digamos, nuevos a una empresa, pues deben explicarle todo el procedimiento interno en la empresa, cómo lo deben hacer, qué no deben hacer y todas esas cositas. ¿Listo?
¿Claro está ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Pregunta, Está claro, profe. preguntas, Cindy, Sandra, señor José, Marta. Bien, profesora, bien. Ok. Entonces, ya vimos el procedimiento para organizar documentos. Ahora nos vamos a enfocar en el paso número 2, que hace parte de la clasificación, que es la organización de los documentos. Es organizar los documentos de acuerdo al tipo de clasificación que se utilice, ya sea alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación alfabética. El día de hoy vamos a hablar la alfabética. Mañana vemos las otras cuatro clasificaciones más bien. Entonces, la organización alfabética dice que es organizar los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. A, B, C, D, E, F, J, K y así sucesivamente hasta B, W, X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, pregunta importante y que ustedes deben saber al momento de utilizar este tipo de clasificación. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, no me busquen por Google. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Como 32, profe. No. Cuéntalas en los dedos. A ver cuántos le salen. ¿Cuántas letras? A ver, ¿quién da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 17. No. 28, ¿Cuánto? 28, 28, estuvo cerca. El abecedario tiene un total de 26. 27 letras. 27. ¿Listo? Anteriormente, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, para no decir mayores, de la vieja escuela, así como yo, se van a dar cuenta, o bueno, o van a recordar más bien, que en esa época, cuando nosotros éramos pequeñitos, a nosotros nos enseñaron el abecedario y el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué tenía 30 letras? Porque a nosotros nos enseñaron el abecedario A, B, C, Ch, D, E, F, J, K, L, Y, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nos enseñaron con la Ch, la Y y la R. Nos enseñaron el abecedario, porque anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Qué pasaron con esas letras que nos enseñaron a nosotros y que ya no están en el abecedario? La Real Academia Española dijo, venga, ¿por qué nosotros tenemos esas letras dentro del abecedario si esas letras son es la combinación de dos letras simples? La H, pues la C y la H. La Y, pues dos veces la L, igualmente la R, dos veces la R. Entonces, ¿por qué las tenemos ahí metidas? Entonces, las sacaron de ahí del abecedario y las llevaron a otro grupito que se llama dígrafos. Los dígrafos son letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, chivo, carro, lluvia. También ahí está dentro de los dígrafos la G y la U, guía, la Q y la U, queso, al momento de pronunciarlos hacen un solo sonido. Entonces, no las eliminaron, sino solamente las mandaron a otro grupito. Y el abecedario quedó conformado por 27 letras. Como ven, letras simples. ¿Qué pasa con la ñ? Que es la N de nene con el palito acostado encima.
Esa letra hay que tener en cuenta también que solamente se utiliza en el idioma español. En otro idioma, esa letra no existe. Entonces, en pocas palabras, en otros idiomas el abecedario consta de 26 letras. En el idioma español, 27. ¿Listo? ¿Por qué esa pequeña clase de español? Porque sencillamente debemos saber por lo menos cuántas letras tiene el abecedario para organizar alfabéticamente. Porque si a mí me mandan a hacer una carpeta por cada letra del abecedario, pues tengo que saber cuántas carpetas necesito, por lo menos. ¿Listo? Entonces eso. Entonces, con respecto a la clasificación alfabética, el Archivo General de la Nación sugiere que este tipo de clasificación se utilice solamente para organizar nombres propios o nombres de personas. Nombres propios, ¿a qué hace referencia? Pues a nombres de empresas, nombres de ciudades, de departamentos, de municipios, nombre de países, ¿sí? No, y pues nombres de las personas. A eso hace referencia organizar por nombres propios. ¿Que se puede utilizar para organizar otro tipo de cosas que no sean nombres propios? Sí, se puede utilizar, pero el Archivo General de la Nación sugiere que se haga solamente cuando son nombres propios. Ahora, a partir de eso, el Archivo General de la Nación crea unas reglas para archivar por nombres de personas. Él crea estas reglas con el fin de facilitar al momento de organizar o clasificar los documentos, porque pues ustedes saben que acá en Colombia somos un poquito innovadores al momento de colocar nombres y todo eso, pues entonces para que se nos facilite, digamos, la vida al momento de clasificar los documentos. ¿Listo? Entonces, primera regla que él plantea, que los nombres siempre se deben organizar primero apellidos y luego los nombres. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en nuestra cabecita, en nuestra mente, siempre tenemos que tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. Ojo, no es que se les esté diciendo tienen que rayar el documento y colocar primero apellidos y luego nombres. No, porque hay que tener en cuenta que uno cuando pasa una hoja de vida, por ejemplo, uno pone el nombre y luego el apellidos, ¿cierto? Pero yo no les estoy diciendo tienen que ir a tachar y encima escribir apellidos primero y luego los nombres. No, en nuestra cabecita vamos a tener primero en cuenta siempre apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Ejemplo, Martínez Casas, Juan Sebastián. Ahora, la segunda regla, cuando son homónimos. ¿Qué son homónimos? Son esas personas que tienen el mismo apellido en su totalidad, 100% igual. No un 95%, no un 90%, sino 100% igual. ¿Listo? Ejemplo, López Ramos, Daniel Alejandro, López Ramos, Daniel Alejandro. Son dos personas diferentes, pero tienen el mismo nombre en su totalidad. Profe, es que yo tengo Daniel Alejandro López Ramírez y Daniel Alejandro López Ramos. ¿Es homónimo? No, no es homónimo, porque uno es Ramírez y el otro es Ramos. Profe, es que yo tengo uno que es Daniel López Ramos y el otro es Daniel Alejandro López Ramos. ¿Son homónimos? No, no son homónimos, porque uno es Daniel solo y el otro es Daniel Alejandro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tiene que ser todo el nombre completo igual. Entonces el Archivo General de la Nación dice que deben buscar un elemento diferenciador para identificar a cada una de esas personas. Las empresas a veces utilizan elementos de diferenciador como el cargo o el área donde pertenece, pero ¿qué pasa? Que este tipo de elementos diferenciador son como un arma de doble filo. Porque, ¿qué pasa? Que yo tengo un Daniel Alejandro que es vendedor y el otro es Daniel Alejandro es cajero.
Pero contrato otro Daniel Alejandro que también va a ser vendedor. Entonces, ¿qué hago ahí? Vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3 y vendedor 4 si es necesario. No, no se puede. ¿Listo? Entonces, sí, el Archivo General de la Nación sugiere que se utilice el documento de identidad. ¿Por qué el documento de identidad? Porque es un número que es irrepetible. Nadie lo va a tener igualito. ¿Listo? Entonces es más fácil identificar a una persona por el número de documento de identidad que por el nombre. ¿Listo? En estos casos. Ahora, la tercera regla, nombre y apellidos con prefijos. Los prefijos son ese antes de, ¿sí? Entonces, nombres y apellidos con prefijos. Entonces, nombres, por ejemplo, acá en Colombia son muy famosas las Marías. María del Pilar, María del Carmen, María de Los Ángeles, ¿sí? María de los... De los Santos. ¿De los qué? De los Santos. De los Santos, ¿sí? Son nombres con prefijos. Acá en Colombia son muy famosas las Marías. Ahora apellidos de la Hoz, de los Montes, de las casas, de las iglesias, o sea, hay varios también apellidos. Entonces, hay que tener en cuenta ese antes de. Entonces, dentro del grupito de esos prefijos, siempre va a haber un orden, que es ese que está ahí en azul. Primero van los que tienen el de, luego del, de la, de las y por último van los de los. ¿Listo? Entonces acá hay unos ejemplos de la Osa Martínez Carlos, Ramírez de la Hoz Mariana y López de Casas Camila. Porque está aquí subrayado con azulito. Porque anteriormente o antiguamente o años atrás, como lo quieran llamar, en la época de nuestros abuelitos más que todo, las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo, ¿sí? Entonces quedaban López de Casas Camila o María del Carmen Ramírez de López, ¿sí? O sea, quedaban con ese de López, de Ramírez, de Rosas, bueno, como si le perteneciera pues a esa otra persona. Entonces, esos apellidos así, pues pasan a ser apellidos normales, digámoslo así, pasan a ser apellidos con prefijos, porque tienen ese antes del apellido, ¿listo? Y por último, la regla de los apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, apellidos compuestos es porque están compuestos por dos apellidos. Un apellido está compuesto por dos apellidos. ¿Cómo así? Ustedes, yo creo que de pronto se han encontrado o han visto personas que ustedes dicen, ay, esa persona tiene tres apellidos. No es que tenga tres apellidos, es que tiene un apellido que es compuesto. Ejemplo, Díaz Granados Guida Diego. Díaz Granados es un solo apellido. ¿Sí? El Guida es su segundo apellido y Diego el nombre. Igualmente, Cuesta Duque Páez Camila. Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, su segundo apellido y Camila el nombre. ¿Listo? No es que tengan tres apellidos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque acá en Colombia no hay personas que tengan tres apellidos, sino que son apellidos compuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes identifican ese tipo de cosas? Porque están escritos con un guión, una rayita en la mitad de los dos apellidos, o sencillamente los escriben pegados, ¿listo? Sin el espacio en la mitad de los dos. Entonces, así ustedes identifican un apellido compuesto. Cuando ustedes vean de pronto que se encuentren por ahí una persona que tiene tres apellidos, ustedes digan, ¿será que es un apellido compuesto? Entonces,
si la persona de pronto no les dice, porque la persona debe estar enterada que no es que ella tenga 3 apellidos, sino que uno de sus apellidos es compuesto, diríjanse al documento de identidad, ¿sí? A la fotocopia del documento de identidad. Ahí, pues, muy claro en la cédula está apellidos y nombres. Y salen tal cual como se escriben. ¿Listo? Profe, pero también hay, digamos, apellidos que también están como nombres. También ya les iba a explicar eso. También hay apellidos que son nombres o nombres que parecen apellidos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Alfonso, que es muy común acá en Colombia. A veces es apellido, a veces es nombre. El Enrique también a veces es apellido, a veces es nombre. Por ahí también vi Santiago, a veces es apellido, a veces es nombre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes identifiquen, digamos, ese tipo de nombres o apellidos, digámoslo, que se pueden utilizar en ambos casos, y que de pronto la persona solamente les aparezca con un solo apellido, ustedes duden si alguno de los nombres es apellido. ¿Listo? Entonces siempre diríjanse, cuando tengan ese tipo de dudas, diríjanse al documento de identidad. ¿Listo? Ahí está muy claro cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos. ¿Listo? Otra sugerencia es que siempre ustedes enséñense a escribir su nombre como aparece en el documento de identidad. Que no sé, voy a decir cosas ahí que me voy a inventar. Por ejemplo, con los nombres de ustedes. Que Maritza la escribieron con S, pero era con Z. Entonces yo la escribo con Z porque es que me parece más bonito. Pero entonces la Maritza que está escribiendo con Z no es la misma Maritza que está en el documento de identidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que enseñarse a cómo escriben. Acá en Colombia es muy común el nombre Jessica, ¿sí? Jessica lo escriben con J, lo escriben con Y, lo escriben con una S, lo escriben con 2 S. Entonces a las personas dicen, ay, es que yo lo escribo de esta manera porque es que se ve más bonito. Pero pues no es que se vea bonito, es que es su nombre y usted tiene que enseñarse a escribirlo como aparece en el documento de identidad. Porque, o sea, y lo he aprendido en todo este proceso de ser docente, porque no lo mismo que ustedes vayan y me firmen, digamos, o que yo les diga, fírmenme aquí con su nombre y ustedes me escriban Jessica con J y una S, Jessica Alejandra, bueno, y el nombre y los apellidos. Y en el documento, les digo, regálenme una fotocopia de su documento de identidad al 150. Y en el documento de identidad aparece Jessica con Y, con doble S, pues entonces no son las mismas personas. Lo primero que uno piensa, no son las mismas personas. Entonces ahí siempre ha habido un dilema con eso. Si no le gusta cómo está escrito su documento de identidad su nombre en el documento de identidad, pues debe hacer un proceso de cambiar el nombre en el documento de identidad. Entonces tiene que ir primero a la notaría, luego a la registraduría, hacer todo un proceso, pues eso no es gratis, eso cuesta plata y todo eso, y pues arreglar, digamos, porque a veces dicen, ay, es que fue el error de la persona en la registraduría cuando nací, que lo escribió así. Pues si su mamá no se dio cuenta en el momento de registrar lo que la persona cometió ese error, pues entonces tienen que pagar para que arreglen ese pequeño error que no les gusta a ustedes cómo se ve. Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Siempre enseñarse a escribir como aparece en el documento de identidad. ¿Listo? Y acá, entonces es eso. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Hasta ahí, claro, profe. Listo, entonces vamos, les voy a activar acá la pizarra en el Meet y vamos ahí ya está el link, entonces ya les voy a dar acá a compartir.
y van a ingresar a la pizarra. Si están desde el celular, les sugiero que pues no lo hagan porque ustedes tienen que ponerse a descargar una aplicación y que yo no sé qué. Entonces, me envían el ejemplo por el chat y yo lo copio y lo pego. ¿Listo? Los que están desde el computador, si dan clic en el link que está en el chat y ahí los direcciona directamente a la pizarra. ¿Listo? Entonces voy a proyectar la pizarra y vamos a hacer un ejemplo con respecto a la clasificación alfabética. Entonces van a decir, ¿cómo vamos a hacer el ejemplo? Pues vamos a crear, digamos, una información y vamos a organizarla. Entonces, me van a escribir nombres de personas, como lo quieran escribir, ¿listo? Primero apellidos y luego nombres, o luego primero nombres y luego apellidos, como lo quieran escribir, ¿listo? ¿Cómo escriben dentro de la pizarra? Aquí a mano izquierda está el panel, como pueden ver, está el bolígrafo, un borrador, una flechita, y casi al final hay un cuadrito con una T de tetero en el centro, ¿cierto? Dan clic sobre ese icono y luego dan clic sobre la pizarra. Les va a salir un cuadro de texto y van a escribir ahí su nombre. Les sugiero que para evitar, digamos, errores ortográficos, escriban todo en mayúscula. ¿Listo? Entonces voy a escribir Profe, yo tengo desde el celular, escribo normalmente los nombres que, como dice, o regálamelo por el chat y yo lo paso así como hizo Maritza. ¿Listo? bueno, ya. ¿Y cuántos nombres hay que mandar, profe? Los que quieren enviar. Listo, ok. Y yo los paso. Nombres y apellidos, ¿no? Nombres y apellidos. ¿Todos Bueno, están desde el celular? Que no, ninguno se ha unido. desde el celular. Ninguno se ha unido a la pizarra. Profe, yo estoy desde el computador, pero no, ¿cómo me uno? Dando clic ahí en el link del chat que está. Sí. Tú das clic ahí y él te envía directamente a la pizarra. Ah, ya. Ya lo vi. Sí, ahí ya se conectó Cindy. Ahí ya aparece. ¿Quién más está por ahí? Sandra, señora Marta, Yo estoy desde el celular, pero no también. sé dónde. Sí, señora. En el celular, en la parte de abajo, hay tres punticos. Tú das clic ahí en Señora. los tres punticos y se abre un panel. Y creo que Sí. se llama chat. No, enviar mensaje No. en la llamada. Dice. Algo así. Sí. Sí, Ahí señora. das clic ¿Ves? y él te envía al chat del Meet. ¿Listo? Listo. Y Gracias. escribes el ejemplo. Miguel y Juli.
Acá en esa es María Luzney. Rico. Luzney, ¿ese va pegado? Sí, señora. El Luzney es pegado. Ok. Rico. Sí, señora. Listo. Y enviaron muchos nombres y no van a caber. Porque es que acá la pizarra no despliega para abajo. Porque es como un tablerito. A ver. Trato de organizarlos bien. A ver si abro espacio. Y listo, no cabe más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a hacer lo contrario que hice acá para que sea más grande. Vamos a organizar esos nombres en orden alfabético. ¿Listo? Recuerden que la primera regla es que hay que tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo va. Entonces yo voy diciendo la letra y ustedes me van diciendo si hay o no hay para irlos pasando al otro lado de la pizarra. ¿Listo? Entonces, por la A, acuérdense en primero apellidos y luego nombres. Por la A. ¿Hay o no hay? No hay. Por la B. No. Perdón. No. Por la C. No, profe, no hay. ¿Y? Por la C. María Inés Castro. Castro. Primera. David Santiago Castro. David Santiago Castro. Y ya. Y ya. ¿Cuál va primero? ¿De Marín o Chávez? Chávez. Chávez. Iría primero Chávez, ¿cierto? Entonces, listo. Ahí ya pasamos a mirar el segundo apellido, ¿cierto? D. Por la D. No hay. No hay. De la Hoz. Rodrigo de la Hoz. De la Hoz. ¿Qué otro? De los Montes. Y creo que ya. Listo. ¿Cuál de los dos va primero? Montes. De los Montes. De la Hoz. De la Hoz.
¿Recuerden el orden que les dije que iban los prefijos? Primero van los que tienen el de, luego de la, del, del, de la y de los. ¿Listo? Entonces, A, B, C, D, E, por la E. F, No hay. por la F. Carmenza Fernández. ¿Hay otro? De pronto. No, señora. G, Gómez Torres Esperanza. Estela Guerra. Guerra. Estela Guerra. ¿Cuál va primero? Gómez Torres. Tengo estas tres. Entonces va primero Gómez. Luego, ¿cuál de las dos va primero? ¿Guerra o guerra, Guerra. perdón? Guerra solo. Listo, cuando pasa estos casos de que tienen, digamos, el mismo nombre y el mismo primer apellido, pero uno solamente tiene un apellido y la otra sí tiene dos apellidos, se coloca siempre el que tiene un solo apellido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. H, I, J, K, L, M, Méndez Díaz. N, Ñ. Méndez Díaz Ana del Pilar. ¿Dónde está? Arriba de Miguel Ángel. Sí, Ay, también hay otro. Uy, madre, casi nos va. ¿Cuál otro? ¿Cuál iría primero? Perdón. Méndez Díaz Ana del Pilar. Méndez Díaz y luego Méndez Rodríguez. N, Ñ, O, P, Q, R. Rojas Santallanes. Tenemos Alfonso a Rojas. Rodríguez, tenemos a Rico y tenemos a Rojas. ¿Cuál va primero? María Luz Neri Rico. Rico. Luego, Rojas. Alfonso Rojas. ¿seguro? Rodríguez de la Hoz. Rodríguez, porque primero va la sí. D que la J. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, Rodríguez y luego Rojas. S, Seguras. tenemos Miguel Ángel Segura Díaz y y María Juliana Segura Díaz. ¿Cuál creen que va primero? María Juliana. María Juliana, porque primero va la María, la M y la A, y luego Miguel, la M y la I. Les van a decir, pero si no estamos organizando por apellidos, pero los apellidos son iguales, entonces pasamos a ver los nombres. Organizarlos ya por el nombre, ¿listo? Entonces primero va María y luego Miguel. Sánchez. Sánchez. Entonces va primero Sánchez. Se nos olvidó Sánchez. Va primero Sánchez y luego Segura. Listo. Y Zapata. Tenemos Zapata Chávez y Zapata Ballesteros. ¿Cuál va primero? Zapata Ballesteros. Ballesteros.
Así. Ballesteros, ajá, por la B. Y Chávez. A, B, C. ¿Listo? Y ya. Y quedó organizado alfabéticamente. Aunque no parezca, porque uno lo primero que ve es la primera letra al principio, aunque no parezca, está organizado alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, ¿fácil o difícil? No, señora. Entonces, ahí en estos casos. Y pues si encontramos un homónimo, pues sencillamente pues le colocamos su número de documento de entidad para identificarlo con la otra persona que se llama igual, ¿listo? Y pues los compuestos, pues sencillamente, igual que cualquier otro apellido, pues se organiza alfabéticamente teniendo en cuenta pues el orden alfabético de su apellido, ¿listo? No tiene, digamos, nada del otro mundo organizar un apellido compuesto dentro de todos estos apellidos. ¿Listo? Si, por ejemplo, es como el ejemplo que les mostré, Díaz Granados, pues ¿dónde va? El Díaz Granados, pues en la D, porque es Díaz Granados. Que el Cuesta Duque, pues ¿dónde va? Pues en la C, Cuesta Duque. ¿Listo? O sea, no tiene nada del otro mundo, ni se organiza de otra manera, ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Si nos encontramos de pronto letras con números revueltos, digamos letras y luego números, pues sencillamente se organiza alfabéticamente y numéricamente de menor a mayor. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Para qué? Para de esa manera facilitar la consulta. Porque si, por ejemplo, yo tengo 100 documentos que el código empieza JPT y tiene diferentes números y solamente los organizo por la JPT y no organizo los números, pues me voy a demorar mucho consultando un documento de esos 100 documentos, porque voy a tener que buscarlos dentro de los 100 documentos y corriendo con suerte lo encuentro al principio o corriendo con mala suerte lo encuentro entre los últimos. Entonces es eso. También o sea, las letras y organizarlo por números para esa manera facilitar la consulta. Como vimos aquí, siempre organizar de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. Que yo tengo Zapata Chávez Jessica Lorena y Zapata Chávez Jessica Tatiana. Pues entonces lo organizo hasta Tatiana. ¿Sí? Siempre hasta lo más mínimo para esa manera facilitar la consulta, que es lo más importante en esos casos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entendido, profesora. Hasta ahí bien, profe. ¿Señor? Entendido. Ok. Señor José. No, profe, que hasta ahí bien. Ok, listo. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer ahora es ir al Classroom. Les voy a activar ya la segunda, digamos, tanda de cuestionarios, que es la del día número 2, que son 3 cuestionarios para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, igualmente como ayer, los contestan. Cuando ya los tengan listos, me avisan. Yo los reviso que hayan quedado entregados. Y eso, ¿listo? Sí, señora. Así como ayer, bien juiciositos. Y acá el tercero. Y listo. Pueden actualizar su Classroom y ahí les va a aparecer en el día 2. Recuerden, trabajo en clase. Entonces entran a su Classroom de esta manera. Recuerden, en los 9 punticos a mano derecha en la parte superior, los 9 punticos, buscan el icono de Classroom, dan clic y él los va a direccionar a esta ventana. Ahí dan clic sobre el naranjita, que es la GDOC 23, octubre 23. Dan clic para que se abra todo el curso. Van acá en la pestaña de arriba que dice trabajo en clase y ahí les va a mostrar
el día 1 y el día 2, que ya como pueden ver están activadas las evidencias. ¿Listo? Tener en cuenta, esperen, miro cuál cuestionario es. Esto. Entonces, en el primer cuestionario hay dos preguntas que son muy confusas y a veces me las contestan al revés, ¿sí? Entonces, en una de las preguntas dice, por favor, si pueden anotar por ahí en un papelito, en una servilleta, si están en el comedor o en algún lado, para que no me vayan a contestar mal. ¿Listo? Lo digo que anoten, ¿por qué? Porque las preguntas pueden salir en otro orden diferente, pero como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, la pregunta que dice sistemas de archivo son los tipos de clasificación documental. ¿Cuáles son los tipos de clasificación documental? ¿Quién me los dice? ¿Quién me dice cuáles son los tipos de clasificación documental? Que son 5. Profe, ahí es donde está decíamos que la organización, que los documentos que pertenecen que es donde están, donde deben estar y que estén, ¿sí? Así más o menos es eso. Esa no es. Los 5 tipos de clasificación que hoy vimos una. Acabamos de ver una. Organización. ¿Alfabético? Esa es una. Las otras. Numérico. Alfabético, numérico, tecnológico, temático. Y geográfico. ¿Listo? Y geográfico. Entonces, donde dice sistemas de archivos más utilizados para organizar documentos, van esos 5. Alfabético, numérico, cronológico, temático y geográfico. ¿Listo? La otra pregunta que dice, ¿cuáles son los procedimientos para seguir para organizar documentos? Es el que decía el señor José, que es inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Son 5 también. ¿Listo? Entonces les aclaro porque a veces me los confunden y los contestan al revés. ¿Listo? Entonces donde dice procedimiento va inspeccionar, archivar, inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? ¿Claro? Clasificar. Inspeccionar, clasificar, marcar o archivar. Marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Igualmente está en la presentación que yo les mostré, está ahí en el día número 2, está ahí cargadita. ¿Listo? Entonces ahí lo pueden encontrar. Entonces, ojo ahí con que no me vayan a confundir esas dos preguntas. ¿Listo? Entonces, ahí eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Y pues las otras preguntas de los otros cuestionarios. ¿Cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos? ¿Señor? Ay, no. Según IONOS, en la actualidad existen bastantes sistemas. Listo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Y pues en los otros cuestionarios pues van a encontrar pues preguntas con relación a lo que vimos ya, ¿listo? Sino que quería aclararles precisamente en ese cuestionario número 1, que es donde siempre se confunden en la respuesta, ¿listo? Y me la contestan al revés. Entonces es eso. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Vuelvo y repito, ¿o todo claro? Momento claro, profe. Cualquier cosa que Profe, pregunta. Señora. La primera pregunta es alfabético, numérico, cronológico. La que dice sistemas de archivo es alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. La que dice sistemas de archivo. Y la que dice procedimientos para organizar documentos es inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, ten en gracias. cuenta, escríbanlo por ahí porque el orden de las preguntas cambia.
En algunos les sale igual como les mostré, como en otros les sale una de las preguntas de últimas. Entonces, por eso les digo, escriban por lo menos las palabras claves que salen en cada pregunta. Una es sistemas de archivo y la otra es procedimiento. ¿Listo? Entonces, señora Sandra, ¿vas a decir algo? Señora, no, Ah, es que como vi que tienes el micrófono encendido, entonces pensé que ibas a decir algo. Listo. Entonces, nos quedamos aquí conectados para que contesten los cuestionarios. Si alguna pregunta o inquietud me la hacen, con gusto yo se las contesto. ¿Listo, chicos? Me regalan unos minuticos mientras cargo el video a YouTube y les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. Igualmente, la de ayer ya quedó cargada acá, como lo pueden ver. Conferencia 1. Este es el video. ¿Listo? Entonces, si alguna cosa lo necesitan, ahí está. Y ahí se los voy a cargar en el día 2. ¿Listo? La de hoy. Entonces, que tengan un feliz día y nos quedamos aquí conectaditos juiciosos trabajando.